Yo soy Astrid. Soy como tú, como él, como ella y como ustedes en esta línea de tiempo, despertando de este ensueño y recordando por qué estoy aquí. ¡Hey, comunidad linda de bonita! Iniciamos con nuestro 5º episodio de este podcast y el día de hoy estoy súper emocionada porque tengo una invitada que pensé no puede faltar en el podcast, es mi hermana pequeña, Magali. Y bueno, les quiero platicar, yo creo que a veces en la vida tenemos regalos y yo siempre he dicho que Dios me dio un regalo y creo que fue tener una hermana casi de la edad. Es 1 año, 4 meses, una chica que yo, y es mi confidente, mi amiga, mi la que me apoya en mis locuras también y en mis fiestas, pero también la que a veces me defendía y no, tenemos ahí muchas historias. Y el día de hoy pues la invité para hablar un tema bien interesante, que es: las familias no se destruyen, se transforman, porque hace aproximadamente 7 años en mi familia se dio un suceso de separación, mis papás se separaron y todo este proceso nos llevó a reestructurar nuestra familia, pero pues para eso pues se pasaron diferentes etapas y pues ella lo vivió de una forma distinta a mí, pero pues el día de hoy está aquí para compartir. Y este tema pues para mí se me hizo bien interesante porque mucha gente yo creo que está viviendo situaciones tal vez parecidas o se encuentra en un momento donde los papás están viviendo procesos complicados, y el poder escuchar este tipo de experiencias nos ayudan a tener como una visión distinta de lo que pasa en una separación. Bueno, pues Maggie, preséntate. Hola. Antes que nada te escuchaba hablar y te quiero dar gracias por considerarme estar aquí. Y también te quiero felicitar por todo lo que has hecho y lo has logrado, el aventarte a hacer esto, el hablar de temas que pues a veces son incómodos o que se quieren no hablar, y has tenido el valor de hacerlo. Entonces te felicito, gracias por invitarme, y para mí pues es un honor estar aquí compartiendo un poquito o mucho de lo que yo he vivido en esta parte de la separación de mis papás. Y pues bueno, yo soy Magali. Soy pues una mujer que estudié administración de empresas, trabajo en área administrativa en una empresa, pero más que el tema de educación, pues soy una mujer que también me gusta estar aprendiendo, que me gusta todo el rollo de temas espirituales y crecimiento personal y demás. Entonces, este tipo de temas pues también son de mi interés. También me encanta escuchar y ver podcasts. Entonces, ahora estando aquí, pues estoy del otro lado y pues estoy muy contenta de estar aquí. Pues gracias, Maggie, gracias por estar aquí. Pues vamos a empezar. Recuerdo que hace un tiempo yo te dije, oye, vamos a hablar de este tema. Creo que es importante y sé que para ti es duro porque es como esos temas que, como tú dices, no se quieren hablar. Y pues tu personalidad siempre ha sido más reservada, pero pues el día de hoy estás aquí. Y pues la primera pregunta que quiero como lanzarte: ¿tú crees que un hijo está preparado para vivir la separación de sus padres? No, claramente no. Y fíjate que sí es un tema duro, pero duro y no tanto, la verdad. O sea, te lo puedo decir ahorita en esta etapa de mi vida, en este momento, ya no es duro como lo era hace, no sé, 5 años o todavía hace unos 2 años, 3. Ya no es tanto. Y regresando a la pregunta que me hacías, pues no. O sea, creo que nunca estás preparado para una separación de tus padres, o al menos no creo que lo pienses. Uh-huh. No es como que vayas por la vida con tu familia y digas, ay, me gustaría que mis papás se dejen. O tal vez sí, ¿no? Dependiendo el contexto de si ya es una relación muy fea, si lo único que ves pues es
no sé, cosas malas, maltratos y demás, creo que te vas haciendo la idea. Pero al final siempre tienes como esa esperanza de que las cosas se acomoden, de que puedan arreglar sus temas, de que las cosas cambien para bien y no tanto como para ya déjense o que se vuelvan a querer. Uh-huh. Entonces no creo que estemos preparados. Ya sea que estés chico o adulto, son diferentes contextos, pero no lo creo. No, y qué importancia el que la gente escuche esto, porque muchas veces igual ya estás grande y dicen, ay, pues ya tú ya eres independiente, ¿no? Ya no te tiene que afectar tanto, y pues no es así. Realmente la separación de los papás marcan muchas cosas y cambian totalmente el contexto de cómo se vive. Y bueno, pues quiero como poner un poquito en orden cómo se veía, bueno, cómo estaba el contexto, porque no es lo mismo cómo lo vivió Magali, cómo lo vivimos mis otros 3 hermanos. Ella pues vivía con mis papás, todavía cada 8 días iba, entonces es diferente el cómo ella lo estaba viviendo. ¿Me podrías hablar de tu proceso, Magali? ¿Cómo fue y cuáles fueron esas emociones que sentiste en ese momento? ¿Qué pasó lo de la separación de ellos? Sí, en ese momento, pues, mis hermanos habían tomado caminos ya diferentes, cada uno con sus parejas, cada uno haciendo su familia. Entonces, pues, mi familia en sí era mi papá, mi mamá y yo. O sea, era como mi núcleo. Y, pues, mis hermanos sí eran mi familia, pero al final ellos ya tenían como alguien más, ¿no? Entonces, esa era mi familia. Cuando se empieza, pues, estos problemas, la verdad, yo sí los veía como más de cerca porque, pues, aunque no vivía todos los días con ellos, pero pues sí, los frecuentaba, yo llegaba cada fin de semana a la casa, entonces empezaba a ver ese tipo de cosas. Y pues para mí, literal, fue como mi familia se deshizo. O sea, en ese momento, la idea que yo tenía de mi familia se destruyó, o sea, se cayó. Yo no tenía familia. Aunque tuviera papá, aunque tuviera mamá, aunque tuviera hermanos, yo no sentía que era parte de una familia. O sea, eso era como lo más cañón. No me sentía parte de una familia. Entonces, pues dije, si mi familia que conocía era mamá, papá y ya no, entonces pues ya no tengo, ¿no? Y bueno, ahí bien importante porque todo esto tiene que ver con una creencia, ¿no? Las creencias que nos han hecho, bueno, nos dicen, ¿no? La familia es el papá, la mamá y los hijos y estar juntos. Y ese era el contexto, la creencia que tenías. Uh-huh. Y pues por eso obviamente cuando pasa esto, ya todo eso que yo creía no es. Sí. Y entonces ahora, ¿qué carajos es mi familia? Sí. Y bueno, ¿qué emociones eran las que llegaste a sentir? Porque pues, como todo, una separación de los padres, claro que es un duelo también, ¿no? Se vive el proceso del duelo porque es volver a reestructurar todo lo que tú creías que era, en este caso, tu familia y vivir todos los cambios. Sí. Yo voy a hablar con base a mi experiencia, lo que yo he vivido. Todos las personas que pasan por este tipo de procesos, de situaciones, viven de diferentes maneras, ¿no? Todo es diferente. Yo te puedo hablar a lo que yo sentí y pues recuerdo mucho una vivencia que tuve cuando estudiaba en la universidad, donde ya nos íbamos a graduar y estábamos viendo todo el tema de pues la fiesta de graduación y demás. Y hubo un tema ahí que decían, ¿qué canción vamos a bailar con los papás, no? Entonces, pues yo así como bien emocionada, y en ese entonces mis papás estaban juntos. Y no, pues yo sí quiero bailar con mi papá y demás. Y recuerdo muchos compañeros que ese tema era como de, ay no, yo sí bailo con mi papá o no, me da igual, o compañeras. Pero eran de papás separados. Entonces yo en ese momento era como juzgarlos un poco de, ay, ¿cómo piensan eso, no? Si es algo muy importante y cómo no quieren que sus papás sean parte de esto. Y ahora, más bien después de que pasó lo de mis papás, entendí el por qué, porque te enojas mucho. O sea, traes un resentimiento contra ellos, enojo, tristeza, que en realidad sí sientes y es como, no quiero hacerlos parte ya de mi vida. Uh-huh. Entonces, esa parte, hasta que me pasó a mí, entendí un poquito eso y pues para mí fue inicialmente, como tú lo comentas, es un duelo de varios años, me costó mucho. Primero era como, no me caía el 20, o sea, decía, no está pasando, o sí se están enojados, pero van a regresar, que es lo que
se llama como la negación, sí, La ¿verdad? negación. O sea, no, como que no lo cachas. Y después recuerdo que fue la tristeza de ver que todo se estaba cayendo y después enojo, o sea, fue mucho enojo, tenía mucho enojo hacia ellos, hacia la vida, hasta hacia mí, ¿sabes? Era mucho enojo porque no entendía por qué las situaciones cambian, cuando algo que, aunque no estaba a lo mejor tan bien, pero para mí era bien. Entonces como que se me derrumbó y fue así como, ay, no, a ver, espérate. Pero sí, fue mucho enojo. Y tal vez yo creo que siempre les digo a la gente que está viviendo un proceso, observa tus emociones, acéptalas, porque bueno, este enojo pues viene porque tal vez la vida te retó a hacer cosas que pues no estabas acostumbrada o que no habías vivido, y cuando pasan estos cambios es como de, ok, ya no está papá en casa, ya no es, entonces ahora quién tiene que hacerse cargo o quién tiene que responsabilizarse o cómo nos vamos a dividir las actividades, todo eso que cambia todo en una separación de papás. Y realmente a veces el enojo, como tú dices, a veces es hasta con uno mismo. Sí, sí, porque el hacerte responsable de ti te reta. Entonces es como enojo de, ay, o sea, ¿cómo ahora pasó esto y ahora yo me tengo que hacer responsable más de mí? Porque siempre está como los papás, el colchoncito, ¿no? Y cuando se van, dices, uy, ahora yo soy la que me tengo que hacer responsable. Y es un proceso, o sea, porque en algún momento yo también decía, no, yo me tengo que hacer responsable y yo no, o sea, no necesito de nadie y yo voy a echarle ganas. Y te das cuenta que no, pero es parte de ese enojo que tiene que pasar. Uh-huh. Entonces también como hay que resaltar el decir, bueno, si estás pasando ese proceso y si estás en la etapa primero de la negación, pues acepta que vas a vivirla, ¿no? Y que a lo mejor estás también entre sí, ¿no? La etapa de la tristeza puede llegar, o incluso el enojo antes y después la tristeza, y aceptar que también son parte del proceso y que no podemos negarlas, porque negarlas es como, o sea, estoy enojado de estar enojado y entonces es peor. Sí, y es aceptar el principio de realidad. ¿Cuesta? Sí. A ver, para que la gente nos entienda qué es el principio de realidad, Magali. Yo considero que el principio de realidad es aceptar lo que estás viviendo con todo lo que conlleva. Uh-huh. Pararte y decir, esto es esto tengo, esto estoy pasando, no lo puedo cambiar. Uh-huh. O tal vez sí después, ¿no? Pero ahorita es esto y lo tengo que aceptar. Ok, sí. Para mí. Uh-huh. Es como esta parte de darte cuenta, la realidad a veces puede ser cruda. Exacto. Pero cuando nosotros vemos la realidad, y aunque sea tan cruda, desde esa realidad podemos hacer cosas. Y desde esa realidad podemos ver nuestras herramientas que tenemos y utilizarlas. Sí, ser más conscientes también de lo que estamos viviendo y aceptarlo y decir, bueno, está pasando esto, no puedo taparlo con un dedo, no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué voy a hacer con esto que está pasando? Y como tú lo decías, de las herramientas son muy importantes. Cuando llegaste a sentir el enojo, ¿en algún momento había como este deseo de culpar a alguien, como de... 100%. 100% sí. Sí. ¿Qué pasaba, Magali? Pues principalmente... y es muy importante ahorita que lo mencionas porque se crean alianzas con los padres. Uh-huh. Siempre es como hijo, es ver a quién tuvo la culpa, ¿sabes? ¿Quién tuvo la culpa? Entonces, ¿quién es la víctima y quién es el victimario? Y pues ya, ¿quién es el victimario? Pues el culpable, ¿no? Y pobre víctima. Uh-huh. Y eso me pasó también. Y no está padre porque al final ambos son tus papás. Uh-huh. Ambos, pues, los amas. Entonces está entre los odio y los amo. Entonces sí hay un tema medio fuerte porque pues hay días que los quieres, hay días que los odias o los amas a otros días. Pero sí, o sea, vas creando ese tipo de alianzas con ciertos, ya sea tu papá o tu mamá, dependiendo la situación, pero no.
Creo que no se debe hacer eso. Sí cuesta, pero hay herramientas que te ayudan a observar a lo mejor qué conductas estás teniendo, si estás creando alianzas, porque no te das cuenta, ¿eh? Ok, y ¿tú qué actitudes llegaste a tener para que, para que tú te dieras cuenta? Pues cuando pasé este proceso de mis papás, estaba con mucho enojo y yo decía, no, yo estoy bien, ¿no? O sea, ahí voy, respira. Pero pues sí, o sea, me ponía a tomar o me echaba mis tragos o salía y pues todo bien, ¿no? Pero después de que ya no estaba como en mis 5 sentidos o ya tenía unos tragos encima, pues todo salía, o sea, todo. Malacopeaba, en algún momento llegué a insultar a gente, me ponía a llorar, o sea, todo lo que yo traía que me reprimía cuando estaba, pues, normal, por así decirlo, salía en ese momento. Entonces fueron, diferentes, bueno, fueron varias, veces que me pasó esto y fue cuando dije, no, o sea, tengo que hacer algo porque ya no me está gustando, o sea, al final ahí me daba cuenta que traía mucho dolor porque era lo que sacaba. Ok. Y bueno, ¿qué hiciste para ir liberando este dolor? Pues yo así atribuyo enormemente al cambio que he tenido a las constelaciones familiares. Tomé constelaciones familiares muchas veces. Que ya se están dando en Centro de Desarrollo Humano YUM con la consteladora Gaby Reyes Retana. Sí, pues de hecho las tomé con ella. Súper recomendable, Gaby. La verdad, yo le agradezco mucho. Y era como cambiar esas ideas, esas creencias que yo tenía. O sea, porque yo jamás, te lo juro, jamás tenía una idea de que mis papás se iban a dejar. Yo nunca creí eso, nunca. Entonces, cuando empiezo a ver esto, digo, ay, no, o sea, aún así me costó todavía que se dejaron. Me costó un tiempo asimilarlo, porque también en este proceso ellos en algún momento intentaron regresar, después no, y así. Entonces yo era como de, no sabía, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y empecé a ir mucho a constelaciones familiares. Al inicio, pues, sí era 100% tema de mis papás, de la separación y demás. Y pues ya iba poco a poco. Después recuerdo que ya, no sé, pasaron 2 años a lo mejor de que yo fui a varias constelaciones y ya se me ocurrió otro tema o sea, un tema personal ya fuera de lo de mis papás. Y ya, no, pues vengo a constelar esto, ¿no? O sea, y salí a lo de mis papás todavía. Y todavía había cosas que sanar de ahí. Pero pues sí, 100% constelaciones. También pues tomé terapia. Estuve como 1 año, un poquito más, yendo a terapia constantemente. O sea, todo el seguimiento. Y también creo que me ayudó el hablar con mis amigos, el tener como esas fuentes de apoyo cuando te sientes mal o demás. Y personas que creas que te van a ayudar. Entonces, hablarlo con amigos, leer libros, escuchar podcasts, salir a correr, o sea, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas yo creo que me ayudaron. Ok, y bueno, ahorita Mali dijiste que pues viviste este proceso, ibas a constelaciones con Gaby, pero o sea, ¿en qué momento tú dijiste ahí, bueno, ya, o sea, esto ya lo superé o ya siento que estoy del otro lado? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta? Pues fíjate que fue algo bien extraño porque fueron muchos años donde era como ese tema, ¿no? Y esa sensación y esa a lo mejor tristeza y ese duelo de aceptación. Y yo decía, bueno, o sea, yo voy a seguir yendo, seguir yendo a hacer las constelaciones, mis procesos. Y no sé en qué momento cambió, o sea, las cosas cambiaron. Entonces, la verdad no tendría así como una fecha exacta que yo te dije, no, pues tal día me acuerdo que ya desperté y ya cambió todo el sentimiento que yo tenía. Pero creo que ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya no les tengo como ese resentimiento a mis padres. De hecho, les agradezco y lo digo de corazón, ¿no? Uh-huh. Muchas veces decía, no, pues ya no les tengo resentimiento y aún ahí todavía había algo. Y seguramente todavía me faltan trabajar muchas cosas con ellos, porque el tema de los papás, pues sí es un trabajo, ¿no? Súper profundo. Sí, pero, o sea, en cuanto a lo de la separación,
ya no emitir culpas, Ujú. el decir, pues tú eres el culpable o tú eres la culpable. O sea, creo que ese es un buen punto para que yo me diera cuenta que había transformado ese sentimiento y esa creencia que yo tenía de ellos, de la separación. Y bueno, aquí resaltar que cuando hay una separación de papás es bien importante no juzgar y decir, bueno, desde este lugar cada uno tiene las mejores razones de hacer lo que hizo y no, a pesar de que nosotros no lo entendamos. O sea, comprender que cada uno está reaccionando de la mejor forma que puede. No es como que te levantes y digas, ay, voy a ser la peor persona, ¿verdad? O sea, yo creo que toda la gente se levanta y busca, bueno, no, a lo mejor no todas, pero la mayoría de personas busca mejorar. Y también entender que los papás, pues no son perfectos, Uh-huh. ¿no? Comprender eso, o sea, bien importante que comprendamos que los papás no son perfectos, que esa idea que nosotros tenemos de niños, que los idealizamos, es algo que nos lastima mucho y que cuando nosotros ya somos adultos podemos mirarlos como esas personas igual como nosotros, que comete errores, que tiene luz, que tienen sus luces y sus sombras. Y creo que cuando hay una frase que me gusta del doctor Alfonso Ruiz Soto de Semiología de la Vida Cotidiana. Él dice que cuando tú te conviertes en tu padre y en tu madre, vuelves a ver tu nuevo nacimiento. Y que es verdad, o sea, porque realmente el poder mirar a tu papá y no verlo como, ay, el superhéroe, sino más bien verlo como el ser humano que es, y poder ver sus sombras y decir, ay, estoy viendo tus sombras, pero también veo tus luces, y poder mirar a tu mamá y ver sus luces y sus sombras, creo que es cuando ya has podido reconciliarte más y verlos más como esos seres humanos que son y que no son perfectos. Sí, porque, como lo decía, son seres humanos. O sea, así como yo, como tú, como todos somos seres humanos, que venimos a aprender y que como hijos muchas veces es el juzgar de, ay, ¿por qué estás haciendo esto? ¿O por qué actúas de esta forma? ¿O por qué actúas de esta manera? Porque, pues, cuando somos niños seguimos a esa educación, todo lo que nos dicen es como, pues es que si me lo dices porque es lo correcto, ¿sabes? Y eso también es bien importante, ¿no? De repente, ay, es que el papá dice todo lo que dice el papá es lo correcto, o todo lo que dice la mamá es lo correcto, y no, o sea, ya date cuenta que cuando ya es más grande tú puedes decir, pues hay unas cosas o unas ideas de mi papá o de mi mamá que pues la neta no están como tan chidas y que tal vez yo ya no concuerdo con ellos. Claro, porque cuando eres niño obviamente es lo correcto, porque es como la base que te van ayudando para dónde, ¿no? Pero ya cuando tenemos cierta madurez, tenemos la capacidad de decir, oye, no, o sea, eso no quiere decir que diga, oye, papá, estás mal en esto. No. Respetarlos, respetar su punto de vista, pero no quiere decir que estés de acuerdo o que diga, no, pues sí, tiene la razón, ¿no? Entonces creo que esa parte también es de madurez, pero de un lado sin juicio. Uh-huh. Entonces eso también me ayuda un poquito. O sea, no te voy a decir, ya no los juzgo para nada porque no, llego a caer, pero entendí eso, que también son seres humanos que probablemente sus decisiones que ellos han tenido pues han acertado y algunas otras veces no, que van aprendiendo y pues que les agradezco porque gracias a esto pues también me hicieron aprender muchas cosas. A ver, háblanos de qué aprendizajes llegaste a tener. Porque yo les puedo decir, bueno, algo también tú lo viviste desde un punto diferente a como yo lo viví, ¿no? Porque son nuestros mismos papás, pero lo vivimos desde un punto distinto. Pero a ver, dime, ¿cuáles fueron esos aprendizajes que te dejó? Y siempre he dicho que de las crisis podemos rescatar esas perlas. ¿Cuáles son esas perlas que te llevas, May, de esto? Pues algo que me ayudó y que es una perla es hacerme un poco más responsable de mí, de mis sentimientos, sin culpabilizar, como de, me siento triste porque ellos están así, ¿no? Uh-huh. Hacerme un poquito más responsable de mis emociones, uh-huh. Hasta económicamente, mi independencia, la parte de, sí, o sea, quiero lograr algo, pues comienza dentro de ti, ¿no? Y empieza a buscar, pues, de dónde puedes obtenerlo. Esa parte me ayudó mucho. También mayor empatía
con las personas que han vivido un proceso así, porque ahora sabes un poquito, entiendes un poquito qué se siente. Mayor empatía con mis papás, pues de aceptarlos y de verlos como seres humanos. Y bueno, ahorita que dices de la empatía, muchas veces también como nuestros papás están viviendo sus procesos, juzgamos el proceso que ellos viven, ¿no? Sí. Entonces, si dices, oye, pues es que ya se dejaron, ¿no? Y de repente otra vez vuelven y juzgamos eso. Y creo que es importante que dejemos que cada persona de la familia viva su proceso, ¿no? Y si está regresando, si decide... Sí, intentarlo, porque al final no es como, no, ya decidiste algo, ya ahora sigue. O sea, no. Si nosotros como seres humanos nos pasa, o sea, a veces decidimos algo y dices, hoy sí lo habré hecho bien, si me regreso, le sigo, también en ese proceso, ¿no? Y es parte de lo que a lo mejor se va a pasar, pero es como ir adaptándote a lo que vas viviendo. Sí. Y pues otra parte también, otra perla, fue la capacidad, la libertad de elección que yo vi, que gracias a su ejemplo, porque no es que me lo hayan dicho, gracias a su ejemplo, que tenga la libertad de elegir, de que si en algún momento las cosas ya no van funcionando, que si en algún momento... O sea, ¿te refieres como con una pareja o así? Sí, tener la capacidad de decir, por aquí ya no va. Eso me enseñaron, porque yo sé que cada uno lo que hizo o lo que han hecho en este tiempo es porque buscan su felicidad. Entonces les agradezco que me hayan enseñado eso, a buscar lo que me hace feliz. Y no sé si a ellos les haga feliz, pero los admiro mucho porque pues tomar una decisión así, y que muchas veces es como, ¿qué van a decir? Y más hay que poner el contexto, ¿no? Estamos en un pueblo donde todavía no, como que todavía se veía un poco de que la gente se divorciara, es como que no tanto, y luego más personas mayores, ¿no? Y ya llevan no sé cuántos años y pues ya ahí te tienes que quedar, ¿no? No, exacto, o incluso pues nuestra familia, pues ninguno de... Sí, o sea, no venimos de familias como que divorciadas. Entonces sí fue como cambiar esa creencia de decir, pues no, pero está pasando esto, ¿no? Y los veo bien, o sea, ahora los veo pues tal vez más felices, cada uno por su lado. Y qué padre que llegas a este punto, porque recordando que la esfera del yo es lo que hace que tu vida tenga realmente un sentido, resaltando la esfera del yo, y cuando el yo está bien, todo empieza a fluir en sus demás esferas, la esfera de la familia, la esfera de la vida social, la esfera del trabajo, vocación, la esfera de la salud, pero principalmente es el yo. Y claro que cuando hay no sé, en este caso ya no funciona, pues es bien importante ser honesto con nosotros mismos y escucharnos y sernos fieles a qué es lo que yo quiero. ¿Qué consejo les darías, Magali, a las personas que están viviendo esta situación similar? Pues primero que se va a sentir como si una ola te arrastra, ¿no? Y que es así como es neta, pero que lo que siempre, ¿no? De el tiempo lo cura y así. Más bien es como ¿Y tú crees todo que se va a acomodar? Sí, y el tiempo te ayuda, pero también creo que si no hubieras buscado la ayuda de constelaciones, de psicólogo, pudieras haber estado todavía ahí. Sí, y probablemente con un sentimiento todavía más, resentimiento, ¿no? Exacto. Entonces, es lo que hacemos con el tiempo. ¿Qué les daría de recomendación con lo que yo viví? Que sean pacientes, porque no es como que un día pasa y al otro ya todo se acomoda, la verdad no. Pero que las cosas se van a ir acomodando. Yo te podría decir que ahorita, después de varios años, siento que tengo una familia. Que esa idea que yo decía de mi familia se acabó, ya no está.
tengo una familia, tengo unos papás, tengo unos hermanos, tengo sobrinos, tengo a mi novio, o sea, tengo una familia. Independientemente si ellos viven juntos, si mis hermanos están o no están, pero me siento parte de una familia, porque la familia no nada más es en la casa y estar ahí juntos, no. La familia creo que trasciende más allá, es el amor, es la contención, es el apoyo. Entonces, si probablemente ahorita estás viviendo una situación donde sientas que no te juzgues, va a pasar y busca ayuda profesional, ve a Centro Yun, toma terapia. y pues hay muchas cosas, ¿no? Cada uno nos funciona diferentes cosas, pero haz cosas como tú buscas sanar, o sea, sanarte a ti. No busques sanar a tus padres, no busques sanar a tus hermanos, busca sanarte a ti, ¿no? Los sentimientos que estás teniendo. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿y cuando después cambia tu creencia, te lo juro, va cambiando muchas cosas, pensamientos que tenías. Tienes que reinventarte. Y ahorita dijiste, no busques a sanar a nadie. Cuando tú lo haces, tú eres como el que toma esa responsabilidad. Tú puedes ser ese ejemplo para las otras personas, ¿no? O sea, yo lo hago, yo me responsabilizo de mi sanación y cada uno se va responsabilizando. ¿Y qué creen? Que se logran cosas bien maravillosas. Porque entonces el amor viene del orden. O sea, para que haya amor necesita haber orden. Uh-huh. Y entonces desde el orden, cuando cada uno toma su lugar y cada uno se hace responsable de lo que le toca, el amor se siente muy grande y muy fuerte. Y no sé si en este momento pues tú te sientas como con mayor amor, Magali, que antes, que incluso cuando estaban mis papás y estábamos, bueno, todavía vivían juntos. Pues no sé si con mayor amor, pero sí he visto que tengo una mejor relación con ambos uh-huh. a cuando estaban juntos ellos. Uh-huh. O sea, la relación con cada uno de ellos mejoró, la comunicación, porque muchas veces no me atrevía a decir cosas hasta mías, ¿no? Personales y el ver que ellos en sus procesos rompían creencias, rompían paradigmas, rompían muchas cosas, también yo. Entonces eso me permitió tener mayor comunicación con mis papás y pues más, sí acercamiento, obviamente no estoy todo el tiempo con ellos, pero un poquito como de comunicación y pues más que nada, sí, el amor también, el amor, creo que siempre, o sea, siempre, no más bien no creo, siempre les he tenido mucho amor, pero pues ahorita a lo mejor de una forma más bonita. Uh-huh. Ok. Bueno, pues ya vamos a ir finalizando y como para ir resaltando solamente nuestro tema que iniciamos, ¿no? Las familias no se destruyen, las familias se transforman. Y así es, ¿no? Puede ser que estés en un momento donde tu familia esté haciendo muchos cambios, puede haber muchas reestructuras y tú estés aprendiendo a resignificar lo que es tu familia. Y está bien, tente paciencia, va a llegar ese punto donde vas a poder comprender todas las perlas que te deja el vivir este tipo de procesos y vas a encontrar a una familia muy distinta que pasó crisis y después llegó a reestructurarse y se transformó. Sí. Y es maravilloso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Magali, por aceptar, por estar hablando este tema duro y pues seguir en mis locuras aquí. Y bueno, muchas gracias a Dani, a la producción, que siempre está aquí con todo, arreglando, apoyando. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Vamos a seguir hablando de temas bien interesantes. Si a alguien le interesa también o tiene algún tema que quiera hablar o platicar, pues puede buscarme y está en redes sociales y busquen Centro de Desarrollo Humano YUM. Cuídense, bye. Bye.